Deja de transmitir. Muy buenos días, amada iglesia. Qué honor, qué placer estar con cada uno de ustedes en esta nueva mañana donde todos estamos estrenando. ¿Están estrenando? Amén. Estamos estrenando en la misericordia de nuestro buen Dios. Y por eso queremos invitarle a que nos dispongamos en esta hora para darle la honra y la gloria a nuestro buen Dios. Un día glorioso en el cual podemos nosotros abrir nuestros ojos. Hoy amaneció en nuestra ciudad. Buenos días, amada iglesia. Un poco placer estar con cada uno de ustedes. Vamos a declarar que así como hoy estamos estrenando esa lluvia y tardía también sobre nosotros, desciende de una manera especial. Y por eso queremos invitar la oración que podamos realizar en la nuestro Dios será respondida. Yo invitar a mi hermano Fernando a que nos direccionemos en estos momentos de oración. Vamos a saludar en este medio. Me alegra mucho que la misericordia de Dios, su bondad, su compasión todavía nos sigue sosteniendo. La Escritura enseña: cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. El Señor guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Padre, te agradecemos mucho en esta mañana, sabiendo que tú, Señor, desde lo profundo de tu corazón, nos miras con compasión, con misericordia. Siempre has estado ahí generosamente, Señor, acudiendo a nuestras necesidades. Como un padre responsable cuida de sus hijos, Señor. Gracias porque te mueve una compasión inmensa por tu pueblo, Señor. Lo sostienes, lo ayudas, lo fortaleces, lo renuevas. Y todos aquellos que caen, Señor, nuevamente les levantas, Señor, porque tú no desechas a ninguno, Señor. Tú eres el Dios de las oportunidades, el Dios que renueva su pacto cada mañana, Señor, al darnos el sol que brilla, la luz del día, Señor, el oxígeno que respiramos. Hoy, Señor, nos acercamos a ti, como dice tu Escritura, con fe, para recibir de ti la gracia sobreabundante, el amor suficiente para seguir esperándote, Señor. Acuérdate de tu pacto que hiciste con aquellos que creemos en ti, Señor, que vendrías por tu pueblo, por tu iglesia, Señor, que nos has destinado desde antes de la fundación del mundo, Señor, para ser coherederos con Cristo, Señor, y habitar en las alturas, porque algún día vendrás por nosotros, tu amada iglesia, la esposa que estás preparando para ser, Señor, comprometida, Señor, con Jesucristo, tu Hijo amado. Padre, en esta mañana te imploramos que la visitación de tu Espíritu Santo repose sobre cada cabeza que está aquí, Señor, y que tu presencia, Señor, inunde el corazón de cada hermano, de cada hermana que está en sus hogares viendo, Señor, este momento tan especial. El cielo en la tierra, Señor, tu presencia gloriosa aquí en este lugar. Te ruego, Señor, que los que están dudando en este momento sean convencidos por tu palabra. Los que están, Señor, en flaqueza sean fortalecidos por tu palabra. Los que tienen, Señor, fe sean renovados mucho más y más consagrados a ti, mi Dios. Porque es tu palabra, tu visitación, tu gloria, Señor, descendiendo desde el cielo, desde tu trono de gracia, Señor, sobre cada corazón que estamos acá. Muchas gracias, Señor, por las familias de la tierra, porque sigues trabajando incansablemente para una conversión de cada corazón, Señor, que habita en esta tierra. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias por ser nuestro papá, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Maestro, nuestro Señor, el amado y deseado de nuestro corazón. Amén, Señor, y amén. Bueno, ofrecemos disculpas por algunas fallas que estamos teniendo aquí, pero ya estamos acabando de organizar
Voy a invitar que nos den un enfoque, Mari, de cámara para cerrar allá, por favor. Muy bien, vamos entonces a pasar a un periodo de alabanza y de adoración que hemos pregrabado para cada uno de ustedes, para que nos podamos deleitar en la presencia de nuestro buen Dios. Hemos orado y tenemos una palabra que esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes, pero vamos a tener un tiempo de alabanza, así que les invito a que compartan con sus familiares, con sus seres queridos, los que todavía no se han conectado, que por favor en esta hora nos acompañen y podamos disfrutar de la alabanza de nuestro buen Dios. Muy buenos días, iglesia. El Señor les bendiga. Qué alegría estar una vez más con ustedes, acompañándolos allí y cantando a nuestro gran Rey, al único Dios poderoso, grande y majestuoso. Y te invitamos a que te nos unas con esas palmas, con ese corazón y celebres a cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un aplauso al Rey. Él es el Rey de infinito poder, Él es el Rey de los cielos. Eres para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es Rey, Él es el Rey de infinito poder, Él es el Rey de los siglos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. ¡Vamos! Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. ¡Vamos! Celebra a tu Rey. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey. Adórale. Oh Señor, nos rendimos ante ti.
Queremos tu presencia. Declaramos tu grandeza en nuestro ser, Señor. Señor, aquí estamos, dispuestos ante ti para adorarte. Señor, hoy te entregamos nuestro corazón como una ofrenda de amor. Señor, hemos venido a ministrarte y a adorarte. Señor, reconocemos que no hay nadie como tú, y hoy te cantamos. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, oh, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Jesús, precioso Jesús. Quiero decirte que mi vida te pertenece, porque tú, Señor, tu vida dice por mí. Y en este canto yo te entrego mi amor para exaltarte y que todo el mundo sepa. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, oh, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, oh Señor, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Jesús, precioso Jesús. Hoy, Señor, nos rendimos delante de ti, te reconocemos con toda autoridad dada por el Padre. Toda rodilla se doblará delante de ti, delante de tu trono. Eres el amado Señor, eres nuestro amado Cristo. Decláralo allí donde estás, levanta tu voz en adoración. Oh Jesús, oh Jesús, te entregamos, Señor, todas nuestras coronas. No hay nadie como tú, dilo, no hay nadie como tú,
Qué bueno poder haber adorado a nuestro buen Dios Todopoderoso. Esperamos que usted lo haya podido hacer también desde la comodidad de su casa. Y la verdad hemos estado orando, pero un poco preocupados y pensando que tal vez el reunirnos de manera física, presencial, va a tardar un poco más de tiempo. Nuestra prioridad también es cuidarles a cada uno de ustedes. Y si bien tenemos la fe suficiente para creer que Dios nos puede guardar de todo esto, también es nuestra responsabilidad cuidarles y tener una fe también algo pragmática. Ser prudentes, pues eso nos enseña Jesús, la prudencia. Así que les invitamos a que estemos orando por este tema que después estaremos socializando. Y no sé si les ha pasado, amados amigos, hermanos, mi esposa, ustedes que nos ven en casa, que la palabra se hace viva. ¿De qué manera? Andrés, ¿alguna vez te has reído leyendo la Escritura? Fernando, ¿has llorado leyendo la Escritura? ¿Has hecho caras de terror leyendo la Escritura? A mí me pasa, porque es como si fuera una película, respetuosamente, algo vivido, la palabra de Dios. Y uno de los pasajes de los cuales hoy vamos a predicar es un pasaje que a mí me llenaba de terror, de temor al pensar, venga, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo en esta palabra? Porque como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad. Y déjame decirte, amado amigo, que la responsabilidad no es solo ir a la iglesia. Qué bueno que hoy estés a través de este medio y que hayas madrugado. Y por eso estamos haciendo el esfuerzo. Y le doy gracias a todas las personas que hacen posible esto, a Jairo, su esposa Marisuley, Rafael, nuestro hermano Fernando, Andrés, mi esposa, que estamos aquí desde temprano para transmitir en vivo, que tengan la oportunidad a través del chat de hablarnos, de hacer sus sugerencias, para tener en cuenta sus necesidades y peticiones de oración. Pero al leer esta palabra, me encuentro con que hay unas demandas de Dios para este tiempo, para este año en el cual estamos presentes y para esta pandemia. Dios está hablando, Fernando, de una manera profética y en su tiempo daremos las palabras que Dios nos ha entregado de una manera responsable. Y el título del mensaje de esta mañana, para los que toman nota, es Manos bañadas de sangre. Y es un tema, un título un poco sugestivo, un poco fuerte. ¿Qué es eso de manos bañadas de sangre? Y sabe, al final del mensaje lo entenderás, pero tal vez hoy tus manos estén bañadas de sangre. Y tú dirías, bueno, yo no le he quitado la vida a nadie, yo no he sido una persona violenta. Pero bíblicamente, recuerda que uno de los mensajes que maneja la palabra de Dios, una de sus formas literarias es los simbolismos. Y de una manera simbólica, hoy tus manos y nuestras manos pueden estar bañadas de sangre. Así que vamos a entrar en materia y les invito, amada iglesia, a que allí en la comodidad de su hogar, donde se pueda encontrar, nos acompañe el libro de Ezequiel, capítulo 33, y los versículos del 1 al 9. Ezequiel, capítulo 33, los versículos del 1 al 9. Hoy vamos a estar en pantalla proyectando cada una de estas diapositivas para que tomen nota en casa y pueda ser más productivo para compartir con otras personas de la palabra. Bueno, vamos a leer entonces en la versión Reina Valera. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un nombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel,
y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Muy bien, vamos a orar una vez más por esta palabra, que Dios nos dé discernimiento y pueda llegar este mensaje hasta lo más profundo de tu corazón y con el propósito con el cual Dios lo ha enviado. Siempre pienso que la palabra de Dios es como una semilla que hoy estamos sembrando y en cada momento que predicamos en un corazón, pero que Dios es quien da el crecimiento a esta semilla. Así que, Padre, hoy pedimos que sobre este título un poco sugestivo, pero sobre esta palabra fuerte que viene de tus propios, Señor, pensamientos, de tus labios, que has inspirado a un escritor para que hoy la trajera a nuestras vidas, hable, Señor, a nuestro corazón. Que hoy no estemos desapercibidos a los tiempos en los cuales nos estamos moviendo. Que sea realmente un día en el cual podamos declarar que hemos escuchado tu voz y la hemos puesto en práctica, tu palabra, que queremos vivir conforme a tus mandamientos, tus estatutos, tus ordenanzas, ser entendidos, Señor, en estos días difíciles, porque creemos que pronto, Señor, te podremos ver cara a cara. En el momento que tú nos llames a la eternidad, queremos estar aprestos, porque nuestro gran objetivo, al menos desde nuestra iglesia local, es preparar personas para la eternidad, porque es lo único que hoy tenemos fijo y hay certeza de que todos moriremos y un día te veremos cara a cara y tú nos llamarás, Señor, después de nuestra muerte a un juicio. Y queremos, Señor, ser aprobados como esos obreros dignos, los cuales puedan estar reinando por la eternidad contigo en nuestro deseo y petición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miremos qué interesante esta palabra. Tiene como título el deber del atalaya. Pero ¿qué es una atalaya? ¿Y qué tiene que ver esta palabra con cada uno de nosotros? ¿Y por qué hablar de este tema? Antes de entrar en la introducción puntual del texto, hagamos un poco de contexto de lo que estamos viviendo. Y yo no puedo dejar de hablar lo que nos está aconteciendo, de esta pandemia. ¿Por qué cada 8 días repiten de lo mismo? Y no voy a dejar de hacerlo hasta que la gente no tome conciencia. Por eso la Escritura nos dice, grita a voz en cuello, proclama del pecado. Y les he venido diciendo de la preocupación que siento, amada iglesia, por el endurecimiento y el pecado que se está viendo en el pueblo de Dios. Y no solo hablo desde nuestra iglesia local, hablo en general de lo que está viviendo el pueblo de Dios en los diferentes lugares. ¿Y qué es lo preocupante de esto? Sí está pasando esto de la pandemia. Muchas personas han querido decir, no, eso es algo que se está inventando, es un complot, pero esto es real, está aconteciendo, pero eso no es lo realmente grave. Lo importante es que la palabra lo menciona. Habla de las pestes, de la hambruna que ha de venir. ¿Y por qué quiero hablar de eso? Porque hoy nosotros tenemos un deber. Los que estamos desde aquí, desde la pantalla, de su televisor o equipo móvil, pero usted también que está en casa. ¿Y cuál es el deber? Dígale a la persona que tiene a su lado, somos atalayas. Si usted está en compañía de alguien en su hogar, dígale, usted es una atalaya, yo soy una atalaya. Y el deber del atalaya es sencillo. El atalaya habla de un vigilante. En nuestro contexto natural, conocemos las personas que prestan el servicio de vigilancia, seguridad privada. ¿Qué tiene que hacer? Vigilar. Si asoma algún peligro, debe dar aviso. Aunque creo que hay centinelas desde el contexto del ejército. ¿Ustedes prestaron servicio militar, Andrés? ¿Fernando prestó servicio militar? Muy bien. Entonces los que conocen de estos temas, pues la palabra sí nos llama soldados. Entonces hoy somos militantes y soldados del ejército de Jesucristo. Pero habían centinelas, no sé si es el nombre que se les daba a nivel de ejército, que mientras el grupo dormía, ¿qué hacía el centinela? Cuidando, estaba presto. Si algún peligro, él tenía que despertar. Y sabe que ese debe ser el deber de nosotros. Y no quiere decir que no dormamos, pero mientras otros andan en otras situaciones, nosotros deberíamos de clamar
en nuestro espíritu. Ahora, el Señor colocó a Ezequiel como una atalaya y así nos coloca a cada uno de nosotros. Y esos judíos de ese tiempo llegaron a un estado fatalista del destino. Miremos lo que dice el versículo 10, amada esposa, en la versión Reina Valera. Versículo 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. Pues, ¿cómo viviremos? ¿Cómo pues viviremos? Ahora, ¿qué estaba pasando con este pueblo? ¿Por qué el título de manos bañadas de sangre? Resumiendo la historia, y permítanme lo ejemplifico a nuestro contexto actual. Si Dios nos dice, habla al vecino que se arrepienta de su pecado, de lo que está haciendo, puede ser de su adulterio, que tal vez hemos conocido, puede ser de sus borracheras, de la vida incorrecta. Y yo digo, bueno, yo no le voy a decir nada porque el vecino se puede enojar, así sea mi familiar o alguna persona. La palabra de Dios dice que si esa persona a la cual Dios nos habló, yo no le digo de su pecado y esa persona muere, se va a condenar. Pero literalmente me dice la Escritura que Dios va a demandar esa sangre a mí, que Dios me lo va a demandar. Alex, esa persona se perdió y tú tendrás que darme cuenta de esa sangre. Por eso manos bañadas de sangre. Dice ahora, si tú así le dices y esa persona no se arrepiente, igual se va a condenar. Porque déjeme decirle que el infierno es una realidad. Hay gente que dice, no, como un Dios tan bueno iba a crear un infierno para la humanidad. En realidad el infierno no fue creado para la humanidad, fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero a causa del pecado y de la justicia de Dios, este es un tema que tendremos que predicar. ¿Por qué hay juicio? ¿Por qué hay un lugar de condenación? Y esto se basa en la justicia y en el amor de Dios. Dios no permitirá que los buenos y los impíos vayan a un mismo lugar. Las personas que no se arrepienten, porque si hablamos de pecadores, pues todos pecamos, somos pecadores, aunque no practicamos el pecado, pero fallamos en nuestra naturaleza. El apóstol Pablo decía de una manera increíble, miserable de mí, que queriendo hacer lo bueno, siempre resultó haciendo lo malo. Y eso nos pasa, pero no somos practicantes o no premeditamos el pecado. Ahora, entonces se nos dice en este contexto, si esa persona no se arrepiente, igual se va a ir al infierno, se va a condenar si no se arrepiente. Pero nosotros que cumplimos con el decirle a través de la Escritura que se arrepintiera, habremos salvado nuestras vidas y Dios no nos va a demandar esa sangre o esa persona que se ha perdido. Y en este versículo 10 encuentro que ellos se entregaron a la desesperación. Ellos dijeron, no, es que ya no hay nada que hacer. Y hoy hay personas que están desesperadas. En nuestro país, en Colombia, donde estamos, Dios nos permite predicar de la palabra. Y hago la referencia porque sé que hay personas que se conectan o en otro momento de la transmisión y nos sintonizan desde diferentes países. En nuestro país se volvió a decretar a través de un decreto presidencial, para la redundancia, que volvemos a entrar en ese estado de cuarentena, ¿correcto? De aislamiento. Y la gente no está creyendo. De manera irresponsable, cuando he tenido la oportunidad de salir, veo gente folclóricamente en la calle, haciendo fiestas sin tapabocas, realmente no cumpliendo las normas terrenales. Y siempre hemos dicho algo, nos sujetaremos a las leyes de nuestro país siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Pero es nuestro deber como ciudadanos entender lo que está aconteciendo. Entonces vamos a entrar en materia. ¿Qué es eso de manos bañadas de sangre? Y todo el mensaje que lo vamos a contar con algunas citas bíblicas que nuestros hermanos nos van a estar allí apoyando y que van a tener allí en pantalla, vamos a enfocarnos el resto del mensaje en el versículo 11 de Ezequiel, el capítulo 33. Vamos a leer inicialmente en la versión Reina Valera, pero quiero que acotemos desde la nueva versión internacional qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Y quiero que miremos 4 aspectos. Recuerden, ¿de qué se trata el mensaje? Que hoy Dios nos está haciendo una demanda, que nosotros tenemos que ser vigilantes, primeramente para mi vida, para la de mi familia biológica y también mi familia espiritual, en el mundo en el cual nosotros nos encontramos. Entonces, en este versículo Dios nos hace unas declaraciones muy importantes que hoy debemos de tener en cuenta. Y recuerden que este mensaje
no es solo para mí, que soy un servidor de Jesucristo, y para mis compañeros. Es para usted también que está allí en casa. Tú eres un atalaya, eres un vigilante. Miremos qué dice el versículo 11 en la versión Reina Valera. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Muy bien, ahora quiero que lo socialicemos en la nueva versión internacional. ¿Qué está diciendo este versículo que lo encuentro más acorde a nuestro lenguaje? Listo, nueva versión internacional, Ezequiel 33:11. Diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa, ¿por qué habrás de morir? Una pregunta. Entonces aquí hubo 4 cosas muy interesantes que quiero acotar desde la versión Reina Valera, pero que me pareció muy importante también esta versión más acorde. Y en primer lugar quiero hablarle de la bondad de Dios y tantas preguntas que surgen. ¿Cuál es la bondad de Dios? En primer lugar, como un primer capítulo, dice la Escritura en el versículo 11, no quiero la muerte del impío. Y es un tema que se ha hecho tan polémico. Y bueno, siempre tendré que predicar consecuente a lo que dice la palabra de Dios. Que si Dios ama a los homosexuales, que si ama a los violadores, que si ama a las personas que pecan de una manera a veces tan degradante. Ahorita con mis amigos socializábamos algo. Pecado es pecado delante de Dios, pero hay grados de pecado y no se juzgará de la misma manera. Así como nuestra Constitución, más bien desde el orden jurídico, según el caso o el delito que se cometa, hay unas sanciones diferentes. A través de la palabra, yo encuentro que según también el pecado, hay consecuencias, porque en realidad no es Dios el que está castigando, sino que es esa reciprocidad o la causa-efecto. Según el pecado que yo cometa, habrá una retribución por él. Entonces, en este contexto, quiero que pensemos en esos pecados que a veces llevamos a gran extremo. Pues la mentira también es un grave pecado, pero ¿qué hay de la muerte del impío? ¿Por qué Dios dice que no quiere la muerte? ¿Que Dios ama al impío? Claro, cuando hablamos de impío hablamos de pecador, en nuestro contexto más entendible, pero realmente no ama su impiedad. Entonces, ¿cuál es el contexto de los pecados anteriores que le mencionaba? Dios ama la humanidad de esa persona, pero no su impiedad. Y David quería a su hijo Absalón, pero no estaba de acuerdo ni quería verlo como un revolucionario que se había levantado contra él y contra el mismo reino. Lo amaba, sí, pero reprochaba su pecado. Aunque me parece bíblicamente que David fue un mal padre porque no supo corregir de una manera correcta o adecuada a sus hijos, como tal vez nosotros a veces nos equivocamos, pero fue un buen rey, fue un hombre que la palabra nos enseña que fue conforme al corazón de Jehová. Ahora, Dios no es el culpable de la maldad y de toda la muerte que existe en el mundo, porque muchas personas se preguntan aún enojadas con el Señor o resentidas, ¿dónde estaba Dios cuando quitaron la vida a mi ser querido? ¿Dónde estaba Dios cuando violentaron a una pequeña sexualmente? ¿Cuál Dios? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué estas pestes? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Dónde está Dios? ¿Y sabe dónde está Dios? Está allí en su trono, esperando que usted y yo nos podamos convertir de nuestro pecado. Este es el resultado. Yo creo, mis hermanos, también en el libre albedrío, porque hay personas que dicen que esto no existe, pero si no fuera así seríamos robots, que solamente haríamos una voluntad, y qué bueno que fuera la voluntad perfecta de Dios. Pero vemos en la palabra que Dios nos da la oportunidad y dice, aquí está el bien y las bendiciones de la obediencia, pero aquí está el mal y las consecuencias de la desobediencia. Y veo en la escritura que me dice, eliges, libremente ustedes decidieron venir hoy a ministrar a la iglesia, así sea a través de los medios virtuales, hoy estamos transmitiendo en vivo. Entonces, usted podría haber decidido, no es que está lloviendo, el día amaneció lluvioso, y si hoy me mojo, si me enfermo,
Entonces ustedes tomaron la decisión, yo voy a ir a ministrar en la presencia de Dios. Y así cada cual elige. Hoy está viendo el mensaje, hoy está en sus borracheras, tal vez viendo una película, pero Dios nos habla a través de su palabra, el ideal de Dios. Y yo quiero que lo miremos a través de la Escritura. Dios no es culpable, somos nosotros los que elegimos y Dios permite que hayan consecuencias de la maldad y del pecado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Miremos qué nos dice Mateo, el capítulo 28 y los versículos del 18 al 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces vemos que dentro del propósito de Dios está que nosotros hagamos ¿qué? Simpatizantes. No he entendido esa palabra, no, ¿cómo es que dicen de otra forma? Él lee como que sí, simpatizante, como que él le agrada la palabra, pero como que no recuerdo cuál otro término utilizan puntualmente. Sí, él le agrada la escritura, pero realmente no tiene un compromiso fiel. Entonces eso no existe, esos simpatizantes no hay. Dios nos manda y está dentro del plan de Dios y su bondad que nosotros, y tú que nos escuchas en casa, hagamos discípulos. ¿Qué quiere decir hacer discípulos? Compartirles de la palabra, cuidar de ellos, estar atentos a sus necesidades espirituales, sostenerlos en oración. Eso está dentro del plan de Dios. Miremos que nos dice Lucas, el capítulo 24 y el versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nuevamente, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que el pecador se arrepienta, que él deje sus malos caminos y entienda la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay citas que cuando llegamos al cristianismo eran como citas íconos, ¿cierto? Como el eslogan de la iglesia, las cuales todos nos enseñaban a memorizar. Yo no sé si todavía las iglesias enseñan a memorizar la palabra de Dios, pero es algo muy importante. Pero miremos qué nos dice Juan, el capítulo 3 y el versículo 16. Yo creo que una cita conocida por todos a nivel cristiano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver en estos textos? Que prueban la bondad de Dios con su gran provisión. Y sabe que nosotros somos una respuesta a la oración de muchas personas que hoy están clamando delante de Dios. Muchas personas hoy están diciendo: Señor, yo te quiero conocer. Señor, yo necesito de ti. Y Dios, a través de la vida de nosotros y de ti, amado hermano, que estás en casa, es la respuesta. Y yo voy a pedir que mientras predicamos, el Espíritu Santo coloque en tu corazón una persona a la cual hoy domingo, hoy es 12 de julio, ¿cierto? A veces vivo un poco desubicado de tanto encierro de la fecha en que nos encontramos, pero que en este mismo día usted pueda llamar a alguien y hablarle el amor de Dios. Que esta llamada sea: ay, Dios colocó en mi corazón que te llamara, para recordarte del amor de Dios que Él tiene sobre tu vida. Y entonces allí Dios empezará a orar. ¿Por qué Dios no elimina al malvado? Porque las personas dicen: ¿y por qué Dios no castiga al pecador? ¿Por qué Dios no mata al delincuente de la esquina? ¿Por qué no le quita la vida al violador? ¿Por qué? La palabra mismo lo ha dicho: porque le ama. ¿Qué está esperando Dios de esa persona que ha hecho tanto mal? Que se arrepienta. Mire, ¿quién fue el apóstol Pablo? Un sicario, lo encontramos en la palabra de Dios, un asesino perseguidor de la iglesia, pero Dios no le destruyó, aunque perseguía a su propio pueblo. Espera que él se convierta, que proceda un arrepentimiento. ¿Y qué acontece a través de esto? Se devora el apóstol Pablo toda Asia, predicando de la palabra y fundamentando la iglesia de Jesucristo, un gran hombre de Dios. Miremos qué dice segunda de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué busca Dios? Que esos pecadores, esos que nos han hecho daño, que han violentado tal vez nuestra personalidad, nuestra intimidad, nuestra familia, se arrepientan y no vayan a un lugar de condenación. Al ir a la cruz, Jesús lloró sobre Jerusalén, mirando tal vez la dureza del corazón que había sobre estas personas cuando lo querían entregar. En segundo lugar, hablamos de la bondad de Dios. En primer lugar, ahora vamos a hablar del juramento de Dios. ¿Por qué la importancia de esta palabra? ¿Quién lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿Y qué aplicación tiene sobre mi vida? Entonces, en segundo lugar, el juramento de Dios lo encontramos en el versículo 11. Dice la Escritura: vivo yo. Y antes de dudar de su palabra, tendríamos que dudar de su existencia. Vivo yo. Amén. ¿Y qué nos quiere decir esto, amados hermanos? Que nosotros hoy debemos de entender que a través de la Escritura, todo lo que Dios nos muestra en la palabra se hará una realidad. Que realmente cada palabra, cada coma que haya allí escrita se tendrá que cumplir. Si dudamos de la Biblia, tendríamos que dudar de Dios. Y tenemos muy claro que nuestro Papá Dios tiene el control de todo. Cada coma, cada punto que hay en la Escritura se cumplirá sobre nuestras vidas. Su palabra es tan firme como es su existencia. Y hay personas que a veces dicen: bueno, si esta palabra aplica, esta no aplica, esta es para mi vida, esta era para otro tiempo, pero en lo personal, no sé cuál sea el contexto de ustedes, mis amados, pero en lo personal, toda la palabra de Dios aplica para mí. No sé cómo lo vean ustedes de esta manera. Por eso nos dice: vivo yo. Vemos que dice Hebreos, el capítulo 6 y los versículos del 13 al 15. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Amén. Miremos qué palabra tan maravillosa. La solidez de tal juramento descansa en esa palabra: vivo yo. ¿Quién lo está diciendo? Y hemos hablado en muchas otras ocasiones cuántas promesas nos han hecho. Fernando, ¿te han hecho promesas que no han cumplido? Andrés, ¿te han hecho promesas que no han cumplido? ¿Te han hecho promesas que no han cumplido? A mí también. Pero si Dios lo dice, mire quién lo está afirmando: vivo yo. Pero también no sé si les pasa, mis amados amigos, que hay palabras que que les prometen algo. Dios dice: yo sé que esta persona me cumple. Puedo desde mi humanidad creer que él va a ser veraz. Nosotros decimos: no, este solo habla y, por dicho, le creo la mitad de lo que dice, lamentablemente. Pero hay personas que cuando nos hablan nos dicen: yo sé que esta persona llega temprano. Mire, yo tengo reglas de tiempo con personas. Hay personas que me dicen: pastor, nos vemos a las 6 de la tarde. Y si una persona llega a las 6:30, pues usted llega a las 7. Pero hay personas que yo sé, usted llega antes de las 6. Entonces tengo que estar por ahí 20 minutos antes. ¿Les pasa algo así? Amén. Pues en el carácter, mire la palabra que la está sellando: vivo yo. Soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Y es lo que debemos de entender del juramento de Dios que le está dando esta palabra. En tercer lugar, para ir entrando en materia y en una conclusión puntual de lo que hoy implica para nosotros, ¿cuál es el mensaje de Dios? En el mismo versículo 11 dice: volveos, volveos. Pero en la versión, una versión internacional, dice de una manera: conviértete, conviértete. Y mire que al menos lo declara 2 veces: volveos. Tomémoslo de esa palabra: conviértete. Ahora, ¿en qué hemos de convertirnos? Recuerdo que en algún momento de mi vida, y él me decía como con asombro, me sentía como en el contexto del nuevo nacimiento: ¿en qué me convierte? Sí, me pareció curioso, pero él no estaba bromeando. Él decía: ¿en qué me debo convertir? Y realmente, ¿a qué nos está llamando de Dios? Conviértete o volveos, volveos. Y hay caminos que al hombre le parece derecho, pero ¿qué dice Proverbios 14:12?
Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Mire cómo contextualizar esta palabra. Nos dice que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, que mis caminos no son los caminos de Dios. Entonces a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien hechas, pero ¿qué pecado voy a tener yo aquí encerrado en la casa? ¿Qué pecado van a tener mis hijos en mi sala? Pero ¿qué nos está mandando? ¿Qué nos está hablando en este día? Y qué maravilloso sería que usted reflexionara y dijera: Espíritu Santo de Dios, muéstrame de qué me debo arrepentir, muéstrame de dónde me debo devolver, muéstrame entonces, como decía aquí la Escritura, en qué me debo convertir. Y vemos nosotros a través de la Escritura que hay una demanda de Dios, un arrepentimiento, cambiar la dirección de lo que nosotros estamos haciendo. Y hoy, si estamos escuchando esta palabra, no podemos endurecer el corazón y decir: no, es que yo soy cristiano, no voy a la iglesia porque está cerrada, pero ¿en qué me voy a arrepentir? ¿Cómo estarán tus relaciones con tu esposa? Tus relaciones interpersonales con tu familia. Hoy mirándote desde la virtualidad, desde esta cámara, mirándoles a cada uno de ustedes, yo puedo decir que con mi familia estamos en muy buenos tiempos. Y sabe, a diferencia de muchos que el encierro les ha llevado a no tolerarse, para nosotros ha sido un tiempo de crecimiento, un tiempo donde realmente nos hemos enamorado más, donde hemos entendido los propósitos de Dios. Y Él nos dice: volveros. Ahora miremos qué cita tan interesante. Este mensaje a través de la Escritura, lo que nos dice el Salmo, capítulo 1 y el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores estuvo, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Dónde está nuestra delicia? ¿Será que podemos hablar de este hombre? Y ahorita también socializamos esto. Bueno, en realidad nosotros tuvimos una vida pecaminosa. Entonces este salmo aplica para nosotros, por supuesto que aplica. ¿Saben por qué? Porque hoy en qué está nuestro deleite, en la segunda parte de este versículo. ¿En qué nos deleitamos? En las mujeres, en el licor, en las drogas. Puedo decir que de estos hombres que les conozco, de mi esposa, que nuestro deleite está en Dios, en hacer su voluntad. Mire, podemos tener profesiones, ¿correcto? Podemos tener una titulación, pero en realidad no sabemos hacer nada diferente con excelencia de predicar la palabra de Dios. Y no cambiaríamos ninguna otra profesión por servirle al Rey de Reyes. Para mí es un privilegio. Yo sé que en el corazón de Fernando, de Andrés, está algún día de tiempo completo poder servirle al Señor. Si bien necesitamos trabajar y llevar una economía a casa, no hay mayor privilegio que dedicarme a la obra de Dios. Y eso no implica que sea fácil. Hay sinsabores, esos judas que Dios coloca a nuestro alrededor para pulir nuestro carácter. Esa cizaña que crece juntamente con el trigo, pero donde Dios lo permite y nos dice que nuestro deleite pueda ser Él. Es el mensaje que Dios nos está dando: volveos, porque hay caminos, lo hablamos, que al hombre le parece que están andando bien, pero son caminos de destrucción. En los vientos, una memoria, una conciencia, y todo nos está clamando: vuélvanse a Dios, apártense de su pecado, dejen de llevar la vida impía que hoy están viviendo. Si Dios quisiera nuestro mal, no diría esto, porque hay personas que dicen: no, es que Dios se ensañó contra mí, es que Dios está en contra mía. Pues déjame decirte que a través de la palabra, realmente lo que Dios quiere es que nos volvamos a Él. Ahora, si hoy estás escuchando, ¿por qué desoír la Escritura? Aún los depravados ninivitas oyeron la voz de Dios y se arrepintieron. ¿Recuerdan a quién mandaron allá a predicar? A Jonás. Y Jonás fue muy alegremente, ¿cierto? ¡Ay, qué rico que se arrepienta! ¿Qué hizo Jonás? No, yo no voy por allá para que se arrepienta. Eso es un pasaje de los que me da risa. Pero ¿cómo así? No te están enviando para que la gente arrepienta. Y él se enoja. ¿De dónde sacó eso? Porque él se va a otro lugar. Correcto, sabemos lo del pez gigante que se traga a Jonás, que nos enseñan en la escuela, en las aventuras, no entienden de otro contexto que la ballena no habla de un pez gigante. Y cuenta que él se va a huir a Tarsis, pero Dios al finalmente lo envía a Nínive, les predica, y no de una manera amorosa,
arrepiéntanse, pecadores, impíos, y bueno, lo tienen ahí de maldición prácticamente para que se arrepintieran. Pero ¿sabe qué hizo esa Nínive rebelde? Se arrepintió. ¿Sabe qué hace Jonás? Se enoja con Dios. Y dice, si ves, Señor, por eso yo no quiero ir allá, porque yo les predicaba y ellos se arrepentían. ¿Qué quería Jonás? Pienso que él se subió allá en ese morrito, ¿cierto? Debajo del enebro, para mirar allá con su paquete de crispetas a ver que encendiera fuego del cielo y los acabara. Y me imagino él allá, y mira ese quemándose en llamas allá. No, pero miren la misericordia de Dios. Y después yo le llamo a cuentas a este profeta. Y a veces somos esos Jonases que no estamos teniendo misericordia y nos hacen daño. Ahorita bromeando lo decíamos, pero por supuesto bromeando. Entonces pasa algo incorrecto, Señor, que descienda fuego y consuma al vecino. No, que se arrepienta más bien. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Dios no quiere el mal, quiere que nosotros nos podamos arrepentir. Y en último lugar, donde me parece el epicentro del mensaje para cada uno de nosotros, es el interrogante de Dios. Mire lo que hemos mirado: la bondad de Dios, no quiero la muerte del impío; el juramento de Dios, vivo yo; el mensaje de Dios, volveos, volveos. Aquí dice, conviértete, conviértete, podríamos decir arrepiéntete, arrepiéntete, sinónimos de lo que Dios nos quiere decir. Pero el interrogante de Dios me parece increíble. Piense por un momento y reflexione en esto, amada iglesia. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Reflexione por un momento en esto. ¿Por qué morir, pueblo de Dios? ¿Por qué ir a un lugar de condenación? Nosotros somos ese Israel espiritual. ¿Para qué pecar si yo soy salvo? ¿Para qué degradar el nombre de nuestro buen Dios? ¿Y sabe por qué le hablo de esto? Porque cuando alguien peca, no dice el hermano Pepito Pérez pecó, que dice en la iglesia, vida en amor, está el pecado. Cuando una persona falla, no dice, es que ese hombre, el cristianismo. Cuando alguien comete aberraciones a los ojos de Dios siendo un creyente, dicen, vea, yo por eso no creo en Dios, yo por eso no voy a la iglesia. Porque generalizan, todos los cristianos son unos mentirosos, todos los pastores son unos ladrones, todos los líderes no quieren sino mandar y no hacen nada. Entonces estamos dañando la imagen de nuestro buen Dios. Y recuerden que somos embajadores. ¿Qué es eso, embajadores? Esos días volvemos a predicar de eso. Representantes del reino de Dios. ¿Cómo estamos representando nuestro reino? El reino de los cielos. Nosotros deberíamos tener una cédula que dijera de nuestra nacionalidad celestial, del reino de Dios. A pesar de todos sus pecados, de todos nuestros pecados, vemos el asombroso amor de Dios. Mire que de alguna manera empezaron acusando a Dios e indirectamente al hombre. En el versículo 10, no, es que toda la transgresión, todos los pecados que hay, y realmente nuestras rebeliones, nuestros pecados pesan sobre nosotros y estamos consumiendo nuestra vida. ¿Cómo podremos vivir a esto? Y Dios les está diciendo, pues sencillo, arrepiéntase. Vemos aquí el amor de Dios, aunque mucha gente le acusa. ¿Y en qué pretende justificarse? El que pretende justificarse a sí mismo miente. No es que yo no puedo tener una vida hoy consagrada a Dios porque cerraron la iglesia. Pero recuerden, esta semana enseñaban a nuestras niñas desde colegios de la virtualidad que la iglesia no es el lugar físico. Este es el templo, correcto, pero la iglesia somos nosotros. Me preocupa. En estos días veía un letrero bonito que decía, era como una especie de meme o no sé cómo lo llaman, que estaba como Dios y el diablo hablando. Y Satanás decía, mira, cerré todas las iglesias. Y Dios le respondía, no, se creó una iglesia en cada hogar. Y eso es tan bonito. Uy, qué espiritual, qué mensaje, qué revelación. Pero yo tengo que cuestionar eso. ¿Será que en cada casa sí hay una iglesia? Déjenme dudar, permítanme. Porque sé que hay personas que no lo están haciendo. ¿Será que si estamos orando con nuestros hijos? Estamos siendo luz en nuestro hogar. Y seguramente usted sí que lo está viendo en este momento. Pero ¿será que la fe de todos ha permanecido?
Por conocimiento de causa tengo que decirles que no. Hay personas que están pecando, que se han enfriado, que han vuelto atrás. Como no les pasó nada, no quieren saber nada de Dios, y esto es muy grave. Y está en mi preocupación y el porqué del mensaje. Amado que está en casa, que nos estás escuchando, tú eres un atalaya, eres un vigilante. Y te aseguro que hay personas que tú conoces, que hoy se están enfriando, que ya no están leyendo la escritura, porque la iglesia hace falta. ¿Ustedes dirían que así deberíamos de seguir o hace falta la iglesia y congregarnos? Hace falta la iglesia, el compartir entre hermanos. Si tenemos que sujetarnos a unas normas, claro, yo no las pienso violentar desde ese contexto, porque no nos están prohibiendo predicar la palabra. Si hoy el decreto gubernamental fuera, no pueden predicar en las plataformas virtuales de la palabra, entonces tendríamos que rebelarnos. ¿Estamos de acuerdo? Si nos prohibieran predicar, tendríamos que hacerlo aún en contra de una administración o de un decreto, no en este contexto, porque nuevamente nos prohibieron predicar, no, nos dijeron que nos guardáramos para evitar que se expandiera esta pandemia que hay, este virus que se ha propagado, y eso es entendible, eso es muy normal, pero nosotros no podemos justificarnos y pecar y diciendo, es que la iglesia, es que no me llaman, pues hemos utilizado estos medios. Dios está libre si escucha la palabra de Dios o no. Ahora viene una pregunta que pensábamos esta mañana con mi amada esposa, basada en Isaías capítulo 5, versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. La pregunta, ¿qué más podría hacer Dios para que nos volvamos a Él? ¿Qué ha hecho Dios? A ver, evaluemos, juzguemos a Dios en el buen sentido de la palabra. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Entregó a su único hijo para que muriera en la cruz del Calvario. Somos una iglesia trinitaria. Eso implica que creemos en un solo Dios verdadero que tiene tres manifestaciones: Dios Espíritu, Dios Padre y Dios Hijo. ¿Qué hace el Padre? Se despoja de su único hijo. Ustedes, nosotros tenemos hijos, los que estamos aquí presentes. ¿Sería fácil sacrificar a nuestros hijos por el delincuente de la esquina? ¿Usted lo haría? Seguramente la respuesta es un no. Pero Dios entregó a su único hijo para ser sacrificado por nuestros pecados. ¿Qué hizo Jesús? Viene aquí a la tierra, lo pienso yo de esta manera, si me lo permiten, para entendernos un poco mejor. Venga, yo vi humanamente a ver cómo es que es eso. Jesús fue tentado, ¿correcto? En las tres dimensiones, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Fue tentado al ofrecerle las posesiones del mundo. Fue tentado de lo corporal, con el hambre, que sintió después de ayunar 40 días. Fue tentado en el contexto de poner a prueba la palabra de Dios. Dile a estos ángeles, o tírate de este lugar, y declara a los ángeles que acamparan a tu alrededor que nada malo pasará. Y no se entiende un poco mejor. ¿Y qué creen que hizo el Espíritu Santo? Miren cómo yo ejemplifico esto a través de la palabra, y con libertad me pueden corregir en mí. Creo que Dios está en su trono. Jesús está a la diestra del Padre. Pero aquí en la tierra, en medio de tanto pecado y de tanta maldad, está el Espíritu Santo de Dios, el Consolador. No quiero que esto lo malinterprete, pero en su esencia es como, bueno, estamos en el lugar especial, pero es como si estuviera incompleto el Espíritu Santo batallando aquí en la tierra por cada uno de nosotros, para que podamos reinar todos juntos en armonía. Entiendo de la omnipresencia de Dios que está en todo lugar, pero mire qué hace el Espíritu Santo, sobre el cual no se admite pecado, la blasfemia contra el Espíritu de Dios, que no tendrá perdón. Redarguyéndonos, ¿cuáles son las funciones del Espíritu Santo? También debemos de predicar del Espíritu Santo. ¿Cuáles son sus funciones? Maestro, nos redarguye, el Consolador. Qué apelativos, ese mejor amigo que nos orienta a través de la palabra. Pregunta, ¿qué más puede hacer Dios por nosotros? Ningún poder, ni siquiera satánico, hoy te puede impedir
aferrarte a Dios. Ninguna pandemia, ninguna crisis puede apartarte de la voluntad de Dios. Tú lo puedes hacer. Y a manera de conclusión, para que tengamos un tiempo de oración, es nuestro deber como hijos agradecidos. Pregunto, ¿cuántos hijos agradecidos hay? Yo estoy agradecido con Dios. Entonces, como hijos agradecidos, predicar el evangelio y ser atalayas. ¿Qué es atalaya? Vigilante. Debemos de ser esos vigilantes. Primeramente, ¿de quién? Diga, de mi vida. ¿Qué puertas estoy abriendo? ¿Será que estoy contaminando mis ojos, mis oídos, mis manos? Vigilante de mi vida, vigilante de mi familia y vigilante de un pueblo cercano amigo, que es el pueblo de Dios, el pueblo espiritual. Predicar el evangelio, amonestar a los más débiles en la fe y a los perdidos. Y esto de amonestar es motivarles. Hey, ven, vuelve a casa. No, pero es que no sé verte en la iglesia. Fíjate, comparto un link que allí te pueden predicar. A través de la aplicación virtual que tenemos, podemos dar consejería desde la comodidad de tu casa, en intimidad a través de una cámara, pero podemos estar orando por ti. Hay hombres, mujeres dispuestos a atenderte en consejería y en oración a través de estos medios virtuales. Hay que ayudar a esos débiles, a los perdidos, para que la bondad de Dios se manifieste sobre nosotros. En conclusión, mire por un momento sus manos. Aquí, o si está en su casa, ¿será que estas manos están bañadas de sangre? ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que hay personas que se han perdido porque yo no les he predicado la palabra? Si es así, hoy podemos arrepentirnos, pero hoy vamos a estar muy aprestos. Y recuerden que al inicio del mensaje les dije que, por favor, o que iba a pedir al Espíritu Santo de Dios, que mientras escuchaban esta palabra, Él le redarguyera, no redarguyera. Yo ya sé a quién voy a llamar ahorita para hablarle del amor de Dios. Sin importar si conoce o no conoce de la palabra, si se ha apartado o está firme, que ahorita podamos hacer unas llamadas y decirle: Dios colocó en mi corazón que te llamaron. Quiero saber cómo estás. Quiero orar por ti. Así que vamos a tener un tiempo de oración, un tiempo de clamor. Recuerden que estamos en vivo. Perdónenme si somos un poco espontáneos en este tiempo, pero quiero saber, Jairo, que nos está direccionando desde la parte de audiovisuales, si hay peticiones de oración en este momento para nosotros realizar. Muy bien. Si alguien en este momento tiene una petición de oración, puede hacerlo a través del chat. Después daremos algunas pautas, porque sabemos que hay personas bellas que de pronto no saben mucho el manejo de la tecnología. Yo tampoco. Lo sé en gran parte, pero a través de estas predicaciones en vivo, de estos mensajes, de estas reuniones, tú puedes escribir y en tiempo real podemos atender tu oración, tu petición, para estar clamando por ti. Entonces voy a invitar a mi esposa que en oración podamos tener un tiempo de ministración, un tiempo de gratitud a nuestro buen Dios por su amor y por su fidelidad. Amén. Antes de orar, quiero reafirmarles en algo. Esta palabra fue entregada el día de hoy para justos, pero también para aquel que está apartado de Dios. Así que todos estamos inmersos en ella. Y quiero, antes de orar, leerles este versículo en Ezequiel 33, lo que estábamos revisando hoy. Dice la Nueva Versión Internacional: Hijo de hombre, dile a los hijos de tu pueblo: al justo no lo salvará su propia justicia si comete algún pecado. ¿Eso es para quién? Para los que estamos caminando con el Señor, los que somos justos, y no por nuestra propia cuenta, sino justificados por Él. Entonces está diciendo: no lo salvará su propia justicia si comete algún pecado. Y aquel que está apartado, dice, y la maldad del impío no le será motivo de tropiezo si se convirtiere. Un día de oportunidad con Dios para volvernos de nuestra mala conducta. Dice, y si el justo peca, no se podrá salvar por su justicia anterior. Es decir, hay que vivir cada día el presente con el Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa mañana por tu palabra.
Pues tu palabra, Señor, es esa espada que sale de tu boca, Señor. Una espada de doble filo que atraviesa, Señor, nuestro ser, que parte el alma y el espíritu. Gracias, Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad, Señor, que llamas las cosas por su nombre, mi Dios, y aquí estamos delante de ti, levantando tu nombre en alto, glorificándote, Señor, en esta mañana. Y yo, en nombre de cada persona que nos ve en esta misma hora, que nos escucha, Señor, quiero levantar una oración de perdón, un clamor de perdón, Señor. Un clamor, Señor, porque hoy tenemos que reconocer que hemos pecado, Señor. Cuántos corazones endurecidos. Y tú hablas todos los días a nuestra vida, Señor. Pero hoy es una oportunidad contigo. Porque mientras abrimos los ojos y respiramos, tú nos estás diciendo es un nuevo día de oportunidad contigo, Señor. Hoy pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no hemos sido los centinelas que tú esperas. Los atalayas, Señor, en quienes has puesto tu palabra, Señor, para molestar a tu pueblo, a tus hijos. Perdona la dureza del corazón, Señor, de aquel que te ha conocido, aquel que ha escuchado de ti, Señor, aquel que ha experimentado, Señor, tu poder en su vida y hoy está apartado, Señor Jesús. Perdona, Señor, aún, Señor, nuestro pecado, aquellos que caminamos contigo, Señor. Perdona las malas relaciones en la familia, con los esposos, con los hijos, pues allí hay pecado, Señor. Allí hay dureza de corazón, Señor. Perdónanos, Padre bueno. Limpia, Señor, a tu iglesia. Limpia tu viña, Señor. Saca, Señor, toda cosa oculta, todo pecado oculto, Señor. Hoy quiebra toda cadena de esclavitud, Señor. Hoy rompe cerrojos, Señor, pues hay gente en cárceles espirituales. Hay gente en cárceles almáticas, Señor. Seas tú quebrando, Señor, esos barrotes de dolor, de culpa, Señor, esos barrotes de ira, Padre, esas raíces de amargura, Señor. Llévanos a toda libertad, Hijo de Dios. Pues hoy necesitamos ser verdaderamente libres. Y solo tú, Jesucristo, solo tú, Hijo de Dios, puedes traer libertad, Señor, a nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Vivifica, Espíritu Santo, vivifica tu palabra, Señor, en cada vida en esta mañana. Es mi clamor en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. ¿Tenemos peticiones ya de oración? Voy a invitar a Fernando a que nos dirija en un tiempo de oración. Luego Andrés, y vamos a tener un tiempo de administración en esta hora. Puedes de ahí decirnos. Wilson Quise, para que ore por sus amigos que están en la distancia y aquellos que tienen la enfermedad. Vamos a orar por las peticiones que presenta nuestro amigo Wilson Quiseno, de un ministerio muy bonito en la ciudad, por las personas que están enfermas, por sus amigos que pueden estar distantes también. El pastor preguntaba ahora, ¿qué más hace el Señor? Diariamente nos regala 24 horas para arrepentirnos. Basta un minuto para uno arrepentirse de su mal camino. Basta un minuto para uno arrodillarse y suplicar misericordia. Y cada día tiene 1440 minutos. Eso es lo que hace el Señor diariamente, esperando que volvamos a casa a reconciliarnos con Él. Porque Él nos enseñó en su palabra que tenemos una herencia incorruptible en los cielos y nos llamó a vivir en las alturas, a caminar en las alturas. No despreciemos ese regalo, ese don tan
tan maravilloso que nos ha prometido, por el pecado siniestro que destruye nuestras almas. A veces el predicar la palabra basta con tu simple testimonio, tu ejemplo de vida. Y muchos creerán que hay un Dios real operando en el corazón de cada uno de nosotros. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido reflexionar, no solo a los nuevos, sino a los que estamos ya muchos años caminando a tu lado. Todavía no somos producto terminado y todavía nos falta mucho por llegar a la estatura de Jesucristo, tu Hijo, el primogénito. Por eso en esta mañana queremos, Señor, que con el poder tuyo y tu Santo Espíritu nos fortalezcas en el hombre interior. Porque hay muchos hermanos, Señor, que están batallando en su corazón. Muchos tienen, Señor, los ojos cargados de adulterio. Muchas hermanas se visten, como me decía el Señor días atrás. Muchas de las hijas de mi pueblo no se visten con el ornato interno de un espíritu amable, sino que se visten de sensualidad y hacen tropezar a muchos hombres. Dile a mi pueblo, me decía el Señor, dile a mi pueblo que se vuelva a mí, que yo los estoy esperando con los brazos abiertos, que soy un Dios tardo para la ira, pero soy grande y amplio en perdonar, porque como se compadece el Padre de los hijos, me compadezco yo de mi pueblo, dice el Señor. Padre, gracias, porque eres un Dios activo que hablas literalmente, Señor. Nos hablas de muchas maneras, de diversidad de formas, Señor. Nos hablas en lo secreto, en público, a través de tu palabra, a través, Señor, de las predicaciones, que son palabra viva y eficaz. Nos hablas a través de otros siervos y siervas que también aman y temen tu nombre. Y hoy te ruego por los hermanos y hermanas que han caído en batalla, que son parte de esta familia, son parte de esta congregación y que ahora se sienten desechados. A esos hermanos no los hemos desechado, Señor, porque si tú no los desechas, ¿quiénes somos nosotros para desecharlos? Abrieron puertas, Señor, y se equivocaron. Y hoy están pagando el precio, las consecuencias de una mala decisión. Hoy ruego, Señor, por aquellos hombres que están lejos y los que están cerca, los amigos de Wilson, Señor. En medio de esta pandemia, en medio de estas circunstancias, en medio de la hambruna, en lugares, en sectores que afecta más unos lugares que otros. Hoy ruego, Señor, para que ellos, de una u otra manera, escuchen tu palabra, tu evangelio santo de libertad, tu evangelio que nos lleva a vivir en las alturas, esa carta magna, Señor, de invitación para pronto ser desposados, como esa novia, ataviada, pura y sin mancha, destinada desde antes de la fundación del mundo para ser rociada con la sangre del Cordero. Esos somos nosotros. Y aún sigues convidando, Señor, a extranjeros, a hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes, adultos, al que está desechado por la sociedad como al que está en altos cargos gubernamentales. A todos invitas tú, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo declaro
un espíritu de atalaya sobre tu pueblo, que anuncie y denuncie, Señor, que advierta, que enseñe, que instruya, que eleve la voz en alto, Señor, que traiga consuelo por tu Espíritu Santo al corazón quebrantado, aquel que siente que ya no tiene oportunidad contigo. Ruego por los hermanos y hermanas, Señor, que están batallando, están a punto de abrir puertas espirituales, porque hay adulterio rotando en los hogares, dice el Señor. Os saqué de este recinto, dice el Señor, para hablar con vosotros, a puerta cerrada, con cada uno de vosotros. Y ni aún así entendéis que os llamo a la comunión privada, dice el Señor. Os llamo a lo secreto, dice el Señor, y aún sois duros de corazón. Os he cuidado, os he protegido con el poder de mi mano, dice el Señor. Consagraos a mí. Soy el esposo, dice el Señor, que llama a la novia en lo secreto para planificar nuestra boda, dice el Señor. Pero tengo que santificaros. Tengo que puliros. Tengo que haceros digna de mí, dice el Señor. No manchéis vuestros vestidos con el pecado, porque perdéis poder, dice el Señor, y no podréis vencer el pecado cuando abrís puertas espirituales. Yo soy vuestro Dios, soy vuestro Señor. Os he llevado a cada hogar para que me busquéis en lo íntimo y os deleitéis en mi presencia, porque yo soy real, más real que vuestras manos tangibles, dice el Señor, más real que el oxígeno que respiráis. Yo soy el Dios invisible, pero el Dios que me hago manifiesto en medio de las cosas naturales y de lo que pedís cada mañana y cada anochecer. Recordad que os amo y que mi Santo Espíritu está de vuestro lado. No lo hagáis a un lado, dice el Señor. No seáis indiferentes con mi Espíritu, porque Él está presente en vuestras tentaciones. Él batalla por vosotros. En vuestras pruebas, Él está al frente, batallando por vosotros. Porque no es vuestra guerra, dice el Señor, es mi guerra. Y la victoria os la he dado, dice el Señor, cuando os agarráis de mi mano, porque yo soy la vida verdadera, dice el Señor. Padre, gracias. Gracias por ser nuestro Dios, por estar aquí. Sí, Señor, gracias. Vamos a hacer una oración más. Jairito, ¿qué peticiones de oración tenemos? Dice pastor, Marisa Betancourt pide para que oremos por un empleo para su esposo. Marisa Betancourt por empleo para su esposo. Lucely Sánchez para que oremos por su familia, que no están caminando según los mandatos de Dios. Lucely Sánchez, orar por su familia para que caminen en la voluntad de Y Dios. también pide Lucely Sánchez para que ella tome buenas decisiones, que Dios la ayude a tomar buenas decisiones. Amén. Y por sabiduría para tomar buenas decisiones. Natalia Otero pide oración por sus hijas, y en especial por María Camila Mara, que busque el amor de Dios. Muy bien, Natalia pide por sus hijitas, en especial por María Camila. Muy bien, vamos a orar entonces. Andrés nos dirige en esas oraciones y despedimos entonces este tiempo maravilloso que Dios nos regala en oración. Tratamos de hacer lo más naturalmente posible estos servicios
y como lo haríamos aquí de una manera presencial. André, y yo personalmente quiero pedir oración porque el pico de la pandemia está por comenzar. Entonces dicen que las muertes van a aumentar bastante. Amén. Nuestro hermano Jairito nos pide oración y nos es válido. Gracias, porque hay gente que dice, no oren por eso, lo que va a pasar. Pero yo creo en la misericordia de Dios. Que si nosotros oráramos, nos humilláramos, buscáramos su rostro y nos apartáramos de esos malos caminos, Dios puede perdonarnos. Jairo pide para que este pico que va a iniciar de esta pandemia, donde habrá grandes números de muertes, Dios nos guarde y guarde a nuestras familias, nos es válido. Y yo oro y clamo para que usted sea guardado y mi familia en nuestros hogares de esta pandemia. Janet Marulanda por oración y la unión de su hogar y toda su bella familia y que el Espíritu Santo nos ministre. Y vamos a orar por la consagración de los líderes, no solo de la Iglesia Vida en Amor, sino en tantas iglesias que están cayendo en pecado en estos tiempos donde más deberíamos de buscar del Señor. Se está dando más fornicación, más adulterio, así que este sea también una petición de oración. Amén. Iglesia, no sé si usted se ha percatado de lo que Dios ha estado hablando el domingo pasado, el miércoles y el día de hoy. Nos ha estado haciendo un llamado de atención, de que nos arrepintamos. En Ezequiel 23:11 nos dice, volveos, y como decía el pastor, arrepentíos, y que Él está esperando a que el impío se vuelva de su camino. En 2 de Crónicas 7:14, el Señor hablaba el miércoles también de lo mismo. Él también está esperando a que el hombre se vuelva de sus malos caminos. El Señor estaba hablando a través de su palabra y más constantemente. Así que allí donde usted está, si está en sus posibilidades, yo le voy a pedir que se ponga en pie y que allí incline su rostro, levante sus manos si es posible y adore al Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno, has sido fiel. Y como leíamos ahorita, tus promesas están allí. Lo que tú has dicho, Señor, lo que tú has prometido, se cumple. Porque tú no eres hijo de hombre para arrepentirse, Señor. Tú lo que dices, Señor, lo realizas en tu tiempo, en el tiempo debido, Dios. Padre, estas peticiones que han puesto nuestra iglesia, nuestros hermanos de la congregación en este día, por un empleo, Dios, provee empleo a aquellos que lo han perdido o a aquellos que no lo han tenido en este año, Señor. Provéeles para que puedan, Señor, tener los recursos necesarios para sustentarse, aunque en estos momentos, Señor, podemos decir que tú has sostenido a muchos que han perdido el empleo. Tú les has dado el alimento, Señor, y les has dado inclusive con que pagar un arrendo y unos servicios, Dios. Pero aquellos que lo están necesitando en este momento, Señor, provéeles. Que ellos vean tu misericordia, tu grande amor, que lo que ellos piden, Señor, conforme tú lo das a tus riquezas en gloria. Padre, por aquellas familias que están disfuncionales, aquellos matrimonios, esposos, esposas que han perdido, Señor, su amor, que han dejado de hablar, que han estado peleando. Señor, han habido divorcios en este momento, en esta pandemia. No se toleran, Señor. Padre, aumenta el amor en las familias, aumenta el amor en cada matrimonio, que haya tolerancia, Señor, en cada uno de ellos. Padre, que estos hijos, que estas hijas, Señor, que estos esposos, estas esposas que se han enfriado, Señor, porque no se han vuelto a congregar, porque no han vuelto a leer tu palabra, porque no se han dispuesto a orar.
que tú obres en sus corazones y que los atraigas con esos lazos de amor y que vean, Señor, que sin ti nada podemos hacer, que sin ti nada somos, Señor. Espíritu de Dios, visita nuestros hogares. Espíritu de Dios, visita nuestras mentes, nuestros corazones y arraiga todo pecado de nuestro ser. Espíritu Santo de Dios, ponemos todas estas peticiones delante de ti en tus manos para que tú obres. En este momento se está diciendo que va a llegar el pico alto de esta pandemia, que este virus, Señor, va a atacar más fuerte. Pero te pedimos, Espíritu de Dios, que tú seas protegiendo, que tú seas poniendo tu mano poderosa y cuidando de tus hijos, cuidando de aquellos, Señor, que te buscan en la mañana, en la tarde y en la noche, Señor. Que donde quiera que vayamos, Señor, tu manto sagrado, tus ángeles estén alrededor de nosotros, cuidando, Señor, protegiendo que este virus no nos toque, Padre. Esta semana pensaba algo de ese espíritu de muerte que llegó hace tiempo que tú mandaste, donde tantos murieron, pero tú pusiste una señal. Dice un mandamiento que pusieron una señal en sus dinteles, Señor. Y tú has mandado señal en este tiempo de que busquen de tu rostro, de que se arrepientan de sus malos caminos. Y es momento de que tu iglesia tome conciencia y se arrepienta y cambie y cambiemos la manera de pensar y de actuar. Padre, perdónanos, Señor, perdónanos, Padre, porque hemos pecado. Cúbrenos, Padre precioso. Padre, pongo delante de ti el liderazgo de tu iglesia, no solamente la de esta, sino de todas las congregaciones, aquellos hombres, mujeres que te sirven, para que hagan caso omiso de las tentaciones del enemigo, porque él es sutil en el momento de hacernos pecar, Señor. Padre, enséñanos a mirar con tus ojos. Enséñanos a hacer esos atalayas, a estar pendientes de cuando viene el pecado. Padre, pon un filtro en nuestros oídos. Enséñanos, Señor, a ver el pecado y a huir de él. Porque hay cosas, como leíamos ahorita en el Proverbio, Señor, 14:12, que al hombre le parecen bien, pero su fin es muerte. Quizás hay cosas que deleitan al hombre en esta tierra, pero sabemos que su fin es la muerte, y la muerte espiritual, y aún la muerte física. Padre, hoy clamamos desde este lugar santo, Señor, para aquellos hombres y mujeres, para que se guarden en santidad, para que nos guardemos, Señor, para ti. Buen Dios, obra poderosamente. Padre, yo te pido por aquellos que han sido tocados por este virus, que tu mano poderosa les tome, les sane, Señor, en esta hora. Que se cumpla tu palabra, que aquellos que buscan realmente y se arrepienten de corazón, tú los tomes y hagas una obra perfecta en ellos. Y que ellos puedan, Señor, salir de estos lugares
victoriosos y dándote la honra y la gloria solamente a ti, Señor. Y que juntos podamos seguir predicando tu evangelio, Señor, ese evangelio de salvación, ese evangelio que nos da el gozo. Hazle gracias por esta mañana poderosa que nos has dado. Gracias por permitirnos reunirnos en este lugar a darte la gloria y la honra, Señor. Bendigo tu pueblo, Señor. Bendigo este lugar. Bendigo, Señor, mis pastores. Bendigo los líderes de esta congregación. Padre, gracias por tu grande amor y por tu grande misericordia en el nombre de Jesús. Amén, amada iglesia, qué bueno haber compartido este tiempo de oración, de clamor y sobre todo de la palabra. Así que le invito a que tome y se empodere de este principio de ser un atalaya, ser un vigilante de tu vida, de la vida de tu familia y de tu familia en Cristo Jesús, la espiritual. Les amamos mucho, Dios les bendiga. Recuerden que será retransmitido este servicio en las horas de la tarde, noche, tal vez porque a veces es un poco complejo subir esto a la plataforma, pero estamos en oración. Nuestro servicio de miércoles en vivo por la aplicación Zoom, allí estaremos de una manera más personalizada, compartiendo la palabra y atendiendo cada una de sus peticiones. Dios les bendiga, les amamos y nos vemos en el futuro.